Dios les bendiga. Soy su hermano, el pastor Soto, y quiero bendecir a todos aquellos que van a estar escuchando este mensaje. Quiero hablar de un tema muy relevante el día de hoy, como es el pacto nuevo y el pacto viejo. Lo voy a resumir en un corto mensaje y voy a seguir hablando de eso. Quiero leer una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice así la palabra del Señor: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, quito lo primero para establecer lo segundo. Quiero que me ponga atención cuidadosamente en esto, cada creyente evangélico y también alguna persona que todavía no le sirva al Señor, para que no caiga en una doctrina de error. Mira lo que dice el Señor Jesucristo: así quito lo primero, que es la ley, para establecer lo segundo, que es el pacto de la sangre. Usted acuérdese siempre de esta palabra: el pacto de la sangre. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No así como los sacrificios que hacían en el tiempo de la ley, y cada año tenían que volver a hacer sacrificios, porque lo que hacía la ley era recordarles el pecado. No así, llegado el momento en que el Señor quiso hacer nuevas todas las cosas y poner sus leyes en los corazones de todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo y de su sacrificio. Llegó el momento y el Señor mismo oró antes de este sacrificio, antes de venir al mundo, oró y dijo: quitaré lo primero para establecer lo segundo. Y esto segundo es el pacto de la sangre de Jesucristo, por el cual todo aquel que cree es salvo. Actualmente encontramos nosotros personajes a través de las redes haciendo acopio y asegurando de que todavía hay que presentar algunos sacrificios, como es la celebración de las fiestas, o que tienes que estudiar las raíces hebreas para poder entender las escrituras. Y yo quiero decirte algo: las escrituras son tan simples que hasta un niño las entiende, y son tan complejas que tardarías toda una vida y nunca comprenderías, y nunca alcanzarías a comprender la profundidad de ella.
Por eso el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser como niños, en el sentido de la inocencia, para creer en su palabra. Estas personas son muy peligrosas porque hacen eco de que son maestros, como únicos maestros. Es más, hablan muy mal de los pastores y de la iglesia. No sé qué tipo de pastores sean o a qué iglesia sirvan, pero el Señor Jesucristo solamente tiene un cuerpo, y ese cuerpo está compuesto por todos aquellos que le recibimos un día en nuestros corazones y creímos en Él y creímos en su sacrificio, dando como resultado el perdón de nuestros pecados. Fuimos lavados con su sangre en el mismo momento que nosotros creímos, porque la salvación es por fe. Ya lo antiguo, el pacto antiguo, fue quitado. Aquí lo dice la palabra del Señor, lo acabo de leer. Capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 9. Exactamente, sí. Si usted quiere buscarlo en su Biblia, capítulo 10, versículo 9 de Hebreos. El Señor dijo que iba a quitar lo antiguo y iba a poner lo nuevo. Así que para la iglesia, y yo quiero que me ponga atención en lo que hoy voy a decir, porque debemos de ser defensores del sacrificio de Jesucristo. Defensores, digo, porque hay muchos depredadores que nos llaman a nosotros depredadores porque nosotros estamos afincados, arraigados en el pacto de la sangre. El Señor estaba ya, como dice el Salmo 100, harto de la sangre de los machos cabríos, harto de las carnes de los toros. Por eso Él le exigió a Israel dos cosas: que pagara sus votos y que le sacrificara alabanza. Allá en el libro de San Juan, Jesucristo, en el capítulo 4, nos recuerda de que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no es con machos cabríos, ya no es con la sangre de los toros, ya no es guardando las lunas nuevas, ya no es guardando el sábado. Porque el apóstol Pablo nos recuerda, y para esto podríamos nosotros irnos al libro de Gálatas y ver cómo el apóstol Pablo reprende a los gálatas, porque nuevamente estaban haciendo sacrificios y habían caído en los rudimentos del mundo, porque lo de Jesucristo es espiritual. El primer Adán, que fue el primer hombre que fue Adán, por el cual todos pecamos, luego por el segundo Adán, que vino de arriba, el segundo hombre, Jesucristo, que se hizo hombre, vino de arriba, es espiritual. Por él todos somos salvos, aquellos que creemos en él. Hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Así que no tenemos por qué estar pensando: si yo guardo el sábado, ¿seré salvo?, cuando ahora el sábado es espiritual. El que no descanse en Cristo, el que no crea que Jesucristo es capaz de sostenerlo, de mantenerlo, de sanarlo, de levantarlo, de liberarlo, el que no crea en eso, en vano practica la fe. Porque el descanso es Cristo. El Señor del sábado es Cristo. Así que esta lectura del libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos deja muy claros. La iglesia no tiene por qué practicar días, como dijo el apóstol Pablo: guardan los días, los meses, los años, guardan las lunas nuevas. En vano trabajé con ustedes entonces. ¿Qué pasaría si ahora un recién convertido escucha un hombre como este? Bueno, hay uno allá en Sudamérica que se hace llamar maestro, pero que se le ha olvidado el sacrificio de Cristo. Sí habla de Jesucristo, pero necesita ponerle
la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto y la fiesta del otro. A Jesucristo. Jesucristo no necesita ninguna muleta. Lo he dicho en varias ocasiones. Él es suficiente. Su sangre, su sacrificio fue suficiente para salvar a todo aquel que se llega a Él. Yo quiero que usted ponga mucha atención, y si usted se encuentra con estos personajes que todavía practican la ley y están aprendiendo cómo se practican las fiestas del judaísmo. Recuerde que el apóstol Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro, porque cuando venían los judíos, tenía temor de juntarse con los gentiles y se retraía. Entonces, el apóstol Pablo, al ver esta malicia, lo reprendió públicamente, como lo dice él. No estoy diciendo yo que el apóstol Pedro no sea un gran apóstol, que el primer apóstol de la iglesia, el pastor que levantó el Señor. Pero el apóstol Pablo entendía también el sacrificio de Jesucristo. Entendía bien el apóstol Pablo el nuevo pacto, el pacto de la sangre, que él ya no practicaba todas aquellas cosas que como judío él practicaba. Y por eso le reprende, por eso le reprende a los Gálatas, por eso nos enseña en el libro de Romanos acerca del nuevo pacto, el pacto de la sangre. No te sientas conturbado si te dicen que el arrebatamiento va a ser después de la séptima trompeta. No te sientas turbado si no entiendes, porque entender todos esos rudimentos, entender todos esos rudimentos nos va a costar, porque no somos judíos, somos gentiles convertidos a Jesucristo en el pacto de su sangre. No te sientas turbado. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos transformados y así arrebatados al encuentro con el Señor en los aires. Lo dice muy claro. Así que no te dejes llevar con que dicen de que la iglesia va a ser arrebatada en la gran tribulación. Eso no es posible, ya que el Señor le ha prometido a todo aquel que es fiel a su palabra, librarlo de la ira venidera. Yo quiero dejar bien sentada la doctrina de la iglesia. Solo hay una iglesia, una fe, un bautismo. Entonces no podemos permitir que estos hombres que se dicen ser los únicos maestros, los únicos que entienden la palabra, todos tenemos el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo deja muy claro. La palabra de Dios no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que nadie se puede apoderar y decir, esta es la verdad. La verdad es Jesucristo, no hay otra verdad. Y su palabra, y su nuevo pacto, el pacto de la sangre, que es poderoso. Este pacto complació el corazón del Padre. El Padre quedó satisfecho con este sacrificio. Y cada vez que una persona, pobre, rica, pequeña, grande, intelectual o no, recibe a Jesucristo, el Padre se complace, porque mira a los hijos que Jesucristo le ha dado. No se turbe tu corazón por estas enseñanzas que quieren dejar en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo, pues para nosotros, la iglesia, quiero recordarles, Jesucristo es el primero y el último, el alfa y el omega. Estamos muy seguros, Él no necesita ninguna muleta. Él es capaz, Él es poderoso, soberano, y vendrá a enjuiciar a este mundo. Léase el libro de Revelación o Apocalipsis, donde nos dice que Jesucristo enjuiciará, y lo dice también en el libro de Isaías,
Vendrá el Señor y ¿quién podrá estar de pie delante de él? Jesucristo es soberano y todopoderoso. Y nosotros como iglesia debemos de ser firmes y debemos de ser celosos del pacto de la sangre. Aquellos rudimentos tuvieron algún valor porque recordaban lo que iba a venir. Porque la ley solamente es una sombra de lo que habría de venir. Y lo que vino fue la gracia, el pacto de la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente Él capaz y necesario para obtener la salvación. De ahí que nadie te hable que te tienes que vestir así, que te tienes que vestir así, tienes que caminar así o de otra manera y quieren ponerle a Jesucristo una muleta al lado. Él no necesita ni a su mamá que tuvo en la tierra, que ya no es madre de él, sino que fue como un vaso bendito, porque la madre de él en la tierra fue bendita, una mujer exclusiva. Pero hablando de nuestro Señor Jesucristo como Dios, Él no necesita a nadie. Todos nosotros necesitamos de su mano poderosa, de su sangre, de su sacrificio, del nuevo pacto, de la gracia del Señor. Aleluya. Esa gracia, ese pacto de la sangre que es capaz de sanar, que es capaz de levantar, es capaz de redimir, es capaz de restaurar todo aquel que se allegue a Él. Hoy yo quiero bendecirte con esta palabra. Y si no has aceptado al Señor Jesucristo todavía, acéptalo hoy. Recíbelo en tu corazón y sé salvo de esta mala generación. Y recuerda, ten cuidado lo que escuchas. Defiende siempre la palabra del Señor y este nuevo pacto, que es suficiente para hacernos salvos a todos nosotros. Y quiero recordarte, muy pronto seremos arrebatados. No hablamos de año, no hablamos de épocas, no. Solamente creemos que pronto va a ser, pues las señales se están cumpliendo. Dios te bendiga y comparte y suscríbete en este canal para que nos ayudes a seguir predicando esta palabra. Dios te bendiga.